Gracias, Michelle. Buenos días. Sí, por favor. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también. Gracias, Andrés. Sabes, hemos estado viviendo unos tiempos muy lindos, ¿cierto? Unos tiempos llenos de el amor de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios en estas últimas reuniones. Y no solo aquí en la iglesia, sino también en nuestros hogares. ¿A quién le ha pasado? En nuestros hogares, en nuestro día a día, Dios ha estado hablándonos. Y sabes, nos ha estado llevando como iglesia a un tiempo de avance y conquista. Y particularmente creo que este tiempo de avance y conquista no es solamente en el tiempo de las conferencias terminaron y allí quedó el avance y conquista. No, creo que es un tiempo continuo de que vamos a estar avanzando y vamos a estar conquistando. ¿Y sabes por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes, del que nos enseña a avanzar y a conquistar una vez y otra vez y otra vez. Si yo preguntara, ¿quién quiere conquistar? Creo que la mayoría, si no es que todos, levantaríamos la mano y dijéramos, sí, yo quiero conquistar. Y está muy bien. Pero sabes, antes de conquistar, hay una acción que debemos tomar y es avanzar. En el mundo natural, en el mundo donde nosotros nos movemos, nos enseñan que primero debemos ver la conquista para luego avanzar. Yo no voy a hacer un ejemplo, yo no voy a cambiarme de un trabajo hasta no tener el otro. Hay un dicho que creo que dice, no lo tenía anotado, que dice, más vale pájaro en mano que ¿qué? 100 volando. Entonces ahí simplemente lo que estamos diciendo es, más vale tener la conquista antes de avanzar. Y sabes, la palabra de Dios nos dice que no, es avanzar en fe, y ya lo vamos a ver, y allí tendremos la conquista. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de los que estamos aquí, gracias también por los que están de vacaciones, bendice sus vacaciones, sus días de descanso donde están. Y te pedimos que a los que estamos en este lugar sea de bendición esta palabra, que pueda ser una palabra que entre a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el significado de avanzar depende del contexto y es ir hacia adelante o progresar en algo, ya sea en un movimiento físico, mejorando una tarea o acercarse a una meta. Aquí me acuerdo de la palabra de Pablo donde decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, miren lo que decía Pablo, prosigo a la meta, es decir, estoy avanzando al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces estaba diciendo, avanzo para luego conquistar. Así que en la Biblia la palabra avanzar está representada a obediencia y a seguir adelante confiando en Dios. Mientras que la palabra conquista significa lograr algo mediante un esfuerzo, lucha o habilidad, ya sea un territorio o un objeto. En contextos bíblicos, la conquista representa alcanzar las promesas y vencer los obstáculos con fe. Vamos a ver algunos puntos, son puntos que vamos a estar revisando. Y el primero es, avanzamos y conquistamos cuando no nos contaminamos. Voy a repetirlo. Avanzamos y conquistamos
cuando no nos contaminamos. Miremos lo que estaba pasando con Daniel y sus amigos. Allí los voy a invitar al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dios permitió que el rey de Jerusalén cayera bajo el dominio del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Así que este rey rodeó todo Jerusalén y les pide a sus oficiales: escoge a varios jóvenes. Escucha, escoge a varios jóvenes de la realeza para que presten servicio en mi reino. No era un momento fácil para Daniel ni para sus amigos. Era un momento de guerra, una situación difícil, un entorno lleno de problemas, cargado, era un entorno pesado y era un entorno no cómodo. ¿Te suena esto algo parecido a lo que tú y yo podemos vivir en algún momento? Entornos pesados, no cómodos, llenos de angustia. Daniel y sus amigos se encontraban bajo ese contexto. Así que en el versículo 8 dice lo siguiente: pero Daniel, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Voy a ir, para no leer tanto, voy a ir adelantándome. Esta palabra me gusta porque dice: Daniel decidió. ¿Sabes? Parte de nosotros es decidir. Y estamos hablando de avance y conquista. Cuando nosotros vamos a avanzar, es una decisión tuya y mía. No es una decisión de un tercero. Es una decisión donde tú decides avanzar. Y él decidió avanzar junto a sus amigos de no contaminarse. El oficial en jefe le dijo, Dios había puesto gracia en él, y él le dijo: tengo temor de que el rey, a causa de ustedes, cuando los compare con los otros jóvenes, los vea demacrado. Y tengo miedo a que por culpa de ustedes me quiten la cabeza. Así que cuando nosotros decidimos avanzar, vamos a encontrar obstáculos. Y este era el primer obstáculo de Daniel y sus amigos. Tenía la gracia sobre esta persona, sobre el general en jefe, el jefe de los oficiales, pero aún así había un obstáculo. Así que Daniel decidió, me imagino que pasaron, no sé si días, horas, no lo sé, pero decidió plantearle lo mismo al otro guardia que había sido designado por el jefe. Y le dice: hagamos una prueba. Vamos a probar por 10 días. Y si en 10 días tú vas a comparar si estamos más demacrados o no. Y a este guardia le pareció. Y luego de los 10 días los comparó, y estos 4 jóvenes estaban de mejor aspecto que el resto de los demás. Decidió avanzar. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cuando nosotros decidimos avanzar, y ya lo vamos a ver cómo sucedió con los discípulos, Dios nos va a dotar de sabiduría, de su sabiduría, y esto va a estar acompañado del siguiente punto. Nos dota de su sabiduría e inteligencia para poder llegar a la conquista. Versículo 20. El rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló, escucha bien, 10 veces, no una, no dos, no 3, 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fueron incluso comparados, no con los jóvenes que estaban pasando por este proceso, sino con todos los hechiceros, con todas las personas que él tenía a su servicio como magos,
10 veces más inteligentes y más sabios. ¿Y sabes por qué? Porque ellos decidieron avanzar. Y esa fue su primera conquista. Y no terminó aquí. No terminó aquí. Hay incluso algo que quiero mencionarles. La comida del rey era considerada un privilegio, pero también era un problema para ellos como hebreos fieles a Dios. Daniel decidió no contaminarse con la comida del vino del rey y mantener su pureza ante Dios. Es como que tú y yo estemos en un sitio y tengamos un banquete espléndido donde no todos tienen acceso a ese banquete y tú tengas el privilegio de comer todo lo que está allí. Era algo así para Daniel y para los que estaban allí. Pero habían varias razones por las que él y sus amigos no deciden contaminarse. Una razón religiosa, que era de acuerdo a la ley de Dios, es porque parte de la comida del rey probablemente eran alimentos impuros según la ley de Moisés, como por ejemplo carne de cerdo o animales no sacrificados correctamente, tales como era indicado en Levíticos 11. También había una razón de consagración, y es porque la comida de este rey era primero presentada en sacrificio a otros dioses, así que ellos no querían ser parte de estos ritos paganos de este entonces. Y aquí hay una razón que me gusta mucho porque creo que nos hace más a nosotros hoy, y es una razón moral y espiritual. Daniel quiso marcar la línea de fidelidad de Dios. Aunque estaba en un ambiente pagano, decidió mantenerse firme en su identidad y en sus principios. Era algo que estaba diciendo Daniel: estoy en Babilonia, pero Babilonia no está en mí. Y tú y yo hoy podemos decir: estamos en el mundo, pero el mundo no está en mí. Así que él marcó una línea de fidelidad para no contaminarse. Mantenernos puros hoy en día es una decisión tuya y mía. Y cuando decidimos mantenernos puros y no contaminarnos, es vivir como Cristo vivió. Pablo lo decía: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, bajo estas circunstancias como las que se encontraban estos tres jóvenes, nosotros podemos encontrarnos quizás en circunstancias muy parecidas, y es donde nosotros debemos decidir ser fieles a Dios y no contaminarnos y vivir bajo los principios. ¿Y cuáles son los principios? Los principios del reino. ¿Recuerdas que estuvimos este año hablando del reino en el aquí y el ahora? Esos son los principios que a nosotros nos hacen ser diferentes. Y esto me lleva al siguiente punto, nos lleva al siguiente punto, y es: avanzamos cuando tomamos riesgos. Para avanzar debemos tomar riesgos. Y ojo aquí, este riesgo está basado en la sabiduría de Dios. Está basado en Él y no en nosotros. Está basado en lo que Él puede hacer, en lo que hizo, y no directamente en nosotros. Hay muchos ejemplos bíblicos donde vemos personas que tomaron el riesgo, avanzaron y conquistaron. Como por ejemplo Josué, quien avanzó y conquistó la tierra prometida. David avanzó desde ser un pastor humilde hasta convertirse en el rey de Israel. Abraham avanzó dejando su tierra por fe sin saber a dónde iba. Gedeón avanzó con un pequeño ejército de 300 hombres, y Nehemías avanzó en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Los discípulos avanzaron, ya lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a continuar con Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 14. 2:14. Y estamos hablando de que avanzamos. Para avanzar debemos tomar riesgos, pero es un riesgo basado en la sabiduría de Él y no en la sabiduría de nosotros. Cuando el comandante de la guerra real, que se llamaba Ariob, salió para ejecutar a los sabios de Babilonia, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento, que era de matar a todos los sabios y a todas estas personas?
que estaban en su reino. Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretar su sueño. ¿Sabes? Aquí había algo importante. Este rey tuvo un sueño y llama a los sabios, no sé si recuerdas esta historia, y les dice que le interpreten su sueño. Y a ver, el sabio le dice, ok, cuéntame y yo te lo interpreto. Era muy fácil, ¿no? Y le dice, no, ustedes tienen que decirme lo que soñé y aparte de eso tienes que interpretarlo. Y estos sabios le dijeron, no hay nadie que haga eso. No hay nadie que lo haga. Y sigamos leyendo, versículo 17. Después volvió a su casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Es aquí donde vemos que tomar el riesgo, y el riesgo que tomó Daniel no estaba basado en su sabiduría, ni en la de sus amigos. Estaba basado en la sabiduría de Dios. Y hay algo aquí tan importante porque Daniel, ¿a quién fue? Fue a Dios, ¿sí? Pero ¿con quién se juntó? Con sus amigos. ¿Sabes? Cuando tú y yo avanzamos, necesitamos del cuerpo de Cristo. Y es aquí donde dicen, sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, intercedan unos por otros, que unos lleven la carga de otros. Yo me imagino a Daniel colocando un poco más de información, que Daniel decía, esto es mucho peso para mí, si no lo sé de aquí a mañana, nos van a eliminar a todos. Y dijo, necesito a mi familia, vamos, oremos para que Dios nos los revele. Entonces, cuando avanzamos, debemos avanzar como familia y estamos avanzando como iglesia. Qué lindo es cuando estamos en actividades como iglesias y decimos, vamos a hacer ayunos durante una semana, durante 4 días, 3 días, un día, y nos unimos en oración. ¿Sabes? Voy a decirte algo. En las conferencias hay personas que llevaron cargas más fuertes que tú y yo. Coordinación, atención a las personas que venían, etcétera. Pero qué lindo es que estemos todos unidos en oración y en ayuno para que Dios dé la respuesta. Y era lo que estaba sucediendo. Avanzamos cuando estamos unidos. Avanzamos cuando estamos en comunidad, como un cuerpo de Cristo. Así que Daniel, cuando ve el resultado, cuando ve lo que Dios le revela, inmediatamente fue y alabó a Dios y le dijo, tú eres el dueño de todo, tú eres el que tiene la sabiduría, el que tiene el poder, el que tiene la inteligencia, el que tiene el discernimiento, tú eres absolutamente todo. Daniel reconoció que ese avance al que él estaba acercándose estaba dirigido por Dios. Versículo 27 del capítulo 8, perdón, del capítulo 2, versículo 27. A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. ¿Él se atribuyó eso? Bueno, es que yo avancé porque me preparé muchísimo. Es que estudié y tengo 3 magíster, un doctorado, y no estoy diciendo que esté mal estudiar, a mí me gusta estudiar, pero es reconocer que el que da la conquista es Él. ¿Y cuál fue el resultado? A ver, ¿cuál fue el resultado? El resultado es que el rey nombró a Daniel como gobernador. Y a petición de Daniel,
nombraron a sus 3 amigos como administradores. Y esa es la conquista. Esa es la conquista. Ellos avanzaron en fe, basados en el Dios de la sabiduría, del entendimiento, del discernimiento, para obtener la victoria. Y la victoria llegó. ¿Sabes? Te quiero contar algo, solo como testimonio. Mi esposa y yo tenemos aquí 9 años. Gracias a Chile por recibirnos y por soportarnos. Y a la iglesia por soportarnos. 9 años. Y sabes, yo venía con una mente que necesitaba ser transformada. Tenía 10 años ejerciendo mi profesión de ingeniería en Venezuela, así que yo decía desde Venezuela, yo voy a ir y voy a encontrar trabajo así. Venía de trabajar, tenía un cargo de jefatura, tenía experiencia, y cuando llego aquí todo cambió. ¿Y sabes dónde comencé trabajando? En una COPEP. Wow, eso fue como dicen, un golpe bajo. Y en ese momento, para hacerlo corto el testimonio, después de 10 meses, cuando logré revalidar el título y poder registrarme en la Seremi, después de 10 meses, se abre una oportunidad en una empresa. Pero la empresa me estaba pagando el 60% de lo que me estaba pagando la COPEP, cargando combustible. Y en estas conversaciones de familia, no teníamos hijos en ese momento, mi esposa y yo a solas, una noche, hablamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa dice, no te puedes cambiar. ¿Cómo te vas a cambiar? Y los gastos no te van a pagar más. Pero Dios había empezado ya a hacer un proceso y hay un discipulado, mi experiencia con Dios, que el autor habla de la crisis de fe. No sé cuántos lo han hecho, ¿sí? Y si no lo has hecho, te lo recomiendo. Y en esa crisis de fe es tomar una decisión a la derecha o a la izquierda, y a la derecha, por ejemplo, es con fe. Así que mi esposa me dice, no, porque los gastos, ¿cómo vamos a hacer con los gastos? Y yo le digo, Sandra, vamos a tomar la decisión. Por fe, vamos a tomarla. Y tomamos la decisión. ¿Sabes? Decidimos avanzar por fe. Porque sumando 1 más 2, no eran 3. Pero tus cálculos y tu matemática no es la matemática de Dios. No lo es. Y ahí es donde entra la fe. Así que después de un mes, ya estaba ganando casi el doble de lo que ganaba en la COPEP. ¡Wow! Y después de una conquista, y ya lo vamos a ver más adelante, que hay una celebración. Así que cuando fui a la entrevista de este segundo trabajo, donde iba a estar casi al doble de la COPEP, celebramos. Y celebramos en un McDonald's con un helado. Vamos a celebrar. No me habían ni pagado, pero ya estábamos celebrando. Después de la conquista hay celebración. Y después en intimidad orábamos y decíamos, Señor, yo quiero un trabajo donde me toque viajar aquí en Chile y donde me paguen el hotel, el avión y donde gane más de tanto. Y mi esposa así orando decía, sí, amén. Tú sabes, ese amén como que... Después de 2 meses Dios me dio ese trabajo. O sea, al tercer mes de tomar la decisión de avanzar en fe, Dios cambió todo. Porque avanzamos por fe. Eso es tomar riesgos. Y sabes, no todo es lo natural, lo material, no. Esto de avanzar y conquistar es más profundo que lo físico. Es más profundo de lo que podemos ver. Cuando tú y yo decidimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos avanzando. Y cuando dice, y todo lo demás vendrá por añadidura, es la conquista.
es algo más profundo que lo material. Número 3. Cuando avanzamos, demostramos fe. Te voy a pedir que allí te ubiques en Mateo capítulo 4, versículo 19. Los discípulos pasaron por diferentes pruebas. Incluso desde el comienzo, cuando Jesús les pide que lo sigan, y aquí lo vemos en Mateo 19, vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y los siguieron. Este es un resumen, creo yo, muy resumen de lo que estaba sucediendo. Porque ellos tenían que generar recursos, me imagino, para mantenerse, y que les diga, deja de pescar, ahora no vas a pescar peces, vas a pescar hombres. Todos los cuestionamientos que pasaron en su mente como humanos, está bien, pero ¿de dónde vamos a comer? ¿Cómo vamos a...? Y ellos por fe decidieron de inmediato seguir a Jesús. Te invito a que, aquí vamos a cambiar de libro a Juan capítulo 6, y allí te voy a invitar que puedas en tu casa leer este capítulo de Juan capítulo 6 y pensando en en avanzar y en conquistar, puedas leerlo allí con detenimiento. Ahora vamos a ir un poco más rápido. Jesús les respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no por lo que han visto, sino porque han comido hasta llenarse. En otras palabras, le estaba diciendo, ustedes no me buscan por fe, ustedes me buscan porque yo he dado de comer. Sus necesidades han sido solucionadas, han sido satisfechas sus necesidades. Le estaba diciendo, ustedes me están buscando porque están viendo la conquista. ¿Te acuerdas al principio cuando te dije, en el mundo es yo veo la conquista y después avanzo? Ellos estaban viendo la conquista y Jesús se los dice. Versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. O sea, ¿cómo podemos avanzar? A lo que Jesús les dice, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel al que Él envió. Versículo 30. ¿Y qué señal milagrosa harás para que veamos y te creamos? Querían ver la conquista. ¿Qué puedes hacer?, le insistieron. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es muy común que nosotros queramos ver primero la conquista y queramos ver primero el resultado. Versículo 47, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 60, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, estas enseñanzas es muy difícil, ¿quién puede aceptarlas? Ellos querían ver el resultado. Jesús les dice, lo primero que tienes que hacer es avanzar, y para avanzar es creer en aquel que fue enviado, en Él, en Jesús. Ese era el avance. Y ellos dicen, esto es muy difícil. ¿Y sabes qué hicieron? Le dieron la espalda y se fueron. Porque avanzar sin fe es muy difícil. Avanzar sin fe es ir a ciegas. Creen algunos, pero nosotros avanzamos creyendo y teniendo fe en Él, y estamos más que seguros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Estamos más seguros cuando avanzamos en fe. Así que Jesús les dice y les pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Te puedes imaginar la frustración de Jesús en ese momento? ¿Ustedes también se quieren marchar? Y llegan, ustedes saben quién. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, hemos avanzado y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hemos avanzado y sabemos que en ti
está la conquista. Y los discípulos pasaron por un tiempo bastante fuerte y pasaron por tiempos de avances. Por eso te digo que esto no termina, porque ellos pasaron por un tiempo de avance y conquista. Ellos fueron enviados a sanar a los enfermos. ¿Recuerdas esto? Fueron enviados a echar fuera demonios. Y Jesús les dijo: el que no los reciba, salgan de allí, sacudan sus pies. Jesús ya sabía por los que ellos iban a pasar en ese momento. Luego en Lucas capítulo 6, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que había sucedido. Es decir, ellos avanzaron en fe sin Jesús. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer sin ti? Me imagino, pero no, si tú eres el que lo haces, tú eres el que... Ahora van a ir ustedes porque yo los envío. Y ellos regresaron con la conquista. Así que ellos fueron de conquista en conquista. Pero, ¿sabes qué? Los discípulos también pasaron por un momento fuerte, donde decidieron no avanzar. O varios decidieron no avanzar. Y fue en la crucifixión. Varios decidieron, quizás por temor, no avanzar. Y mientras ellos estaban a la deriva y tristes, Jesús avanzó, estaba avanzando y conquistando en la cruz. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él estaba avanzando y conquistando mientras sus discípulos estaban tristes y afligidos. Sin embargo, Jesús decide inyectarle una dosis de fe. Y yo no sé si eso te ha pasado a ti, pero hay momentos que estamos afligidos y Dios inyecta una dosis de fe de diferentes maneras, a través de una palabra, a través de una canción, a través inclusive de un mensaje de texto. Dios inyecta fe. Así que Jesús resucita, se le presenta a María Magdalena y otras mujeres y les dice: dile que se reúnan y yo iré. Ellas van y les dicen, ellos no creen, todavía su fe estaba allí. ¿Recuerdas a alguien que dijo, a Tomás, que dijo: hasta que yo no revise y lo vea, no lo voy a creer? Él no estaba decidido a avanzar sin ver. Pero Jesús les inyecta esta dosis de fe y los anima a avanzar diciéndoles, Mateo, ya lo conoces, 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Le inyecta una fe, se les aparece y estuvo con ellos 40 días y les dice: vayan y hagan discípulos. Y luego Jesús se va, asciende, y ellos se quedan mirando. ¿Recuerdas esta escena? Y se aparecen dos ángeles, dos varones, le dicen: ¿por qué lo ven? Si así como lo están viendo irse, ascender, así lo verán también venir. Y Jesús en ese momento, cuando se les aparece, les dice: no se vayan todavía a Jerusalén, esperen recibir poder. Y ellos, ¿sabes qué? Fueron obedientes. Ellos fueron muy obedientes. Aquí entro en el último punto, que es después de la conquista. Y después de la conquista hay celebración. Ellos estaban reunidos, ellos fueron obedientes y ellos avanzaron. ¿Sabes por qué avanzaron? Porque faltaba un discípulo. ¿Recuerdas el discípulo que no pudo estar hasta el final, Judas? Y ellos reunidos, ya Jesús no estaba, dicen: tenemos un ministerio, tenemos que escoger a otra persona. Y dan unas características de alguien que estuvo desde el día de Juan el Bautista hasta que Jesús murió y resucitó, y terminaron escogiendo a Matías. Entonces ellos sabían quiénes eran,
Tú y yo, cuando sabemos quiénes somos y quién es Dios y cuál es tu ministerio, nuestro ministerio, hacia dónde Dios nos está llevando, avanzamos. Y ellos decidieron avanzar, siendo obedientes y escogiendo al próximo discípulo. Y luego de eso vino la conquista. ¿Y cuál fue la conquista? Vamos. Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y recibirán poder. Esa fue la conquista. Y le dice, vayan y hagan discípulos. Cuando nosotros decidimos avanzar, estamos en un tiempo de celebración y de gozo. Celebración y gozo. Primera de Samuel 18:6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salieron mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de las liras y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. En el contexto venían de la guerra. Yo decía, pero ¿por qué salieron mujeres a cantar? Y bueno, vamos a aplicar la lógica. Todos los hombres estaban en guerra. ¿Quién más iba a salir, no? Pero hay un significado mayor a esto. Y el significado es que estas celebraciones simbolizaban paz y seguridad. Ver a las mujeres salir con músicas y danzas significaban que la guerra había terminado y que el pueblo estaba a salvo. Era una señal visible de que la vida podía continuar. Era algo visible de que la vida podía continuar. Incluso en Éxodo capítulo 15, versículo 21, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que es el que ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes, luego de haber pasado el mar rojo y luego de que Dios los haya librado. Así que es momento de celebración. Este momento de celebración no es un momento único. No es un momento único. Tú y yo estamos constantemente avanzando, conquistando y celebrando. Cuando tú y yo celebramos es cuando reconocemos que la victoria no la logramos por nuestra sabiduría, por nuestro entendimiento, profesiones o recursos. Es cuando tú y yo reconocemos que hemos llegado a la conquista por Él. Y de allí Él te va a llevar a otro sitio a avanzar. Y no vas a estar solo, vas a estar con el Espíritu Santo. Marisela lo decía cuando orábamos. Él está aquí. Nosotros somos su templo y morada. Así que somos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores. Él triunfó y nos hizo triunfar a nosotros. Cuando tú y yo sabemos que somos coherederos de su reino, ya tenemos la victoria ganada. Pero debemos avanzar en fe, no como avanza el mundo, sino esa fe de dependencia de Él. Y cuando celebramos es decir: gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Mi esposa y yo, Joseto, para que tenemos una oración, mi esposa y yo, ¿sabes? Decimos: Señor, lo hiciste tú. Solo tú. Sin ti no fuese sido posible. No hay forma de que sin ti fuese sido posible. Lo hiciste tú. Y es tan palpable saberlo. Es tan palpable. Te voy a pedir que te pongas en tus pies y vamos a tener un tiempo de adoración. Y vamos a cantarle a Él y a decirle: ven y hazlo otra vez, como en el Pentecostés. ¿Recuerdas? El Espíritu Santo viniendo, pero Él ya está aquí. Él ya está aquí.
Cuando tú y yo calculamos, 2 más 2 es 4, cuando calculamos no estamos dándole espacio a Él. Pero cuando decimos, Señor, estos cálculos no me cuadran, así que haz tú de tus matemáticas aquí, es donde estamos diciéndole, necesitamos avanzar, pero sabiendo que tú eres el Dios verdadero. Para avanzar debemos marcar límites, como marcó Daniel. Debemos marcar límites. Tú y yo no pertenecemos a este mundo, déjame decirte. Y a veces queremos pertenecer, ¿no? Y cuando digo que queremos pertenecer es porque queremos agarrarnos tanto de las cosas del mundo. Tú y yo no somos de aquí. Nuestra ciudadanía es del reino. Y el reino se manifiesta en el aquí y el ahora. Para avanzar, debemos aprender a perdonar inclusive. Y aquí hay algo importante. Jesús les dijo, avancen, conquisten. Y en esto de avanzar y conquistar, estaba diciéndole, vayan y hagan discípulos. Para eso fuimos llamados tú y yo. Para enseñarle a otros que avanzar en Él es más sencillo. Para decirle a personas que están quizás pasando por una situación fuerte, económica, familiar, emocional, quizás de enfermedad, aunque los médicos digan este diagnóstico, yo decido avanzar en fe porque tú, Señor, me darás la conquista. A veces queremos tener conquistas de enfermedades, teniendo un resultado claro. Y no es así. No es así. Es avanzar en fe y decir, Señor, tú, Señor, eres quien nos das la conquista. Te voy a pedir que cierres tus ojos allí y tú necesitas conquistar algo. No tengo idea qué necesitas conquistar. Lo mencioné, hace un momento mencioné que es algo más, son cosas más que materiales. Porque todo parte de lo espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que en este momento de intimidad tuya con el Señor, el Espíritu Santo está aquí contigo, está intercediendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora está aquí consolándote y está diciéndonos a todos, avanza en fe porque la conquista está asegurada. La conquista ya fue asegurada allí en la cruz. Jesús avanzó, conquistó y ahora esta conquista es tuya y mía. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Trayendo sanidad, trayendo tranquilidad.